El Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, es diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita, y Carlos Raimundi es diputado nacional por Nuevo Encuentro. Es la gente que elegimos porque nos parece que, más allá de posturas firmes, es capaz de pensamiento crítico, para hablar de qué se está jugando al cabo de lo que mostró la semana frente a la actitud del moyanismo, si es que el término puede caber. Yo, atándome de alguna cosa que decía en la nota editorial de hoy, arrancaría de mayor a menor. De mayor a menor intentaría hacer lo siguiente: la pregunta de si Moyano es un líder de ocasión, ¿sí? Al frente del usufructo que de él quieren hacer los grupos más furibundamente enfrentados al gobierno, los mediáticos, los grupos de especulación financiera, etcétera, o si esta movida expresa algo más en el campo de la oposición y se puede hablar de una conspiración extendida o cosa por el estilo. Chino o Carlos, el que quiera empezar. Bueno, Raimundi. Mira, yo creo que Moyano no es un líder de ocasión en términos sindicales, ¿no? Además ha construido muchísimo poder de fuego durante todo este tiempo. Yo me refería a líder de ocasión, claro, político. No, es que poder de fuego a nivel sindical está claro que no implica en absoluto capacidad de liderazgo político. Por eso. Al contrario, digamos, en dos niveles, en términos de despertar adhesión popular. Yo te escuchaba en la editorial, no solamente las clases medias, digamos, pero es un hombre muy refractario, digamos, desde el punto de vista de la aceptación pública, es uno de los que menos aceptación pública tiene del sistema político argentino. Se puede tener no aceptación mayoritaria, pero se puede tener cosmovisión política. Tampoco se la veo. A mí me parece que esta última jugada, digamos, me da la impresión de que hay tal enceguecimiento en los factores de poder, llámese el multimedio o llámese el mismo Moyano, que eso lo lleva a, por apurar las cosas, hacerlas con mucha torpeza. A mí me parece que el clima del miércoles a la noche, esa mise en escena, ese montaje que hubo, esa especie de living de Gran Hermano que hubo en el programa insignia de TN, sí, donde se hablaba de una escalada, porque vos te acordás que los zócalos, yo lo estaba mirando y me impactaba, los zócalos iban poniendo los sectores que se iban agregando al paro del día siguiente, ¿no? Es decir, nos íbamos a quedar sin ambulancias, con residuos tóxicos sin recoger, sin combustible. Entonces, ese clima se fue como aplacando a medida que pasaban las horas por falta de adhesión política y social. Él además había convocado para el viernes, en un esquema digamos, creando una cosa de mucha zozobra, y la verdad que el jueves a la tarde él tiene que levantar eso, postergarlo para el miércoles, levantar el paro, arreglar con la patronal. A mi modo de ver, una de las razones más fuertes es el muy mal impacto que eso tuvo en la sociedad y por lo tanto el fracaso político de esa medida, ¿no? Déjame agregar a propósito de apoyos faltantes que respecto de la convocatoria al miércoles, que bueno, al paro por un lado y a la convocatoria a Plaza de Mayo, ya dijeron que se abren la UOM, la UOCRA, UTA, ESMATA, los estatales de UPCN, ferrocarriles, mercantiles y sanidad, bueno, además de, entre muchos otros, y además, por supuesto, decía de la CTA de Hugo Yasky, que han desechado el convite del camionero, como escribe hoy Miguel Jorquera en página 12. Vos, Chino, ¿qué pensás de esto? Hablaba Carlos Raimundi. Creo que comparto, pero creo que es más complejo. A mí me parece que estamos en esta transición, consecuencia de lo que pasó en los 90 y sobre todo en el 2001, donde hay una Argentina vieja que se muere, y no se termina de morir, de la cual somos parte muchos los protagonistas, más allá del lugar que nos toca desempeñar en la vida pública o en la vida política, y están haciendo algo nuevo. Y en este gran gris, que es la realidad, porque es un gris complejo, con tamices,
ir hacia esa Argentina que es nueva, que además no sabemos bien cuál es la forma, porque hay que también determinar quién va a triunfar en esta puja entre lo popular y los grupos económicos. Se requiere colocar algunas cosas en blanco y negro. Y cuando se colocan algunas cosas en blanco y negro que tienen que ver con poder, plata, intereses, privilegios, no todos los que acompañaban a Néstor Kirchner en un mundo además económicamente que crecía, están dispuestos a tomar posición en peleas definitivas con el Grupo Clarín, con el tema de la distribución de la riqueza, porque además, más allá incluso de lo personal y de si son buenos o malos, están ligados a una matriz económica que ha construido una Argentina donde, a pesar del crecimiento en 9 años, que nosotros reivindicamos, es una Argentina que le ha ido muy bien, pero muy bien, a un 33%, estoy haciendo una cifra simbólica, pero creo que no está muy lejos, a un 33%, hay otro 33% que la pelea día a día, bien, y hay un 33% que está mucho mejor que hace unos años atrás, pero que aún está fuera. Entonces, para los que están dentro del circuito virtuoso del crecimiento espectacular de estos 9 años, la forma de actuar, de desenvolverse, es pelear pero no romper, no. Y Cristina, por la propia lógica incluso del proceso político que inauguró las luchas de los 90, lo que implicó el 2001, Costequi y Santillán, está obligada a avanzar. Porque si este proceso, y tenemos lo de Lugo no avanzó y así terminó. Si no se avanza, los grupos económicos se terminan deglutiendo a este intento reformista. Y para poder distribuir la riqueza, yo no sé si en el 2015 no va a haber un solo pobre como aspira Cristina y yo también, pero la única forma de eliminar la pobreza es avanzar. Y eso hay actores que nos han acompañado, que han jugado un rol más que valioso, el caso de Moyano hasta hace muy poco tiempo, hoy está desacomodado, porque los planteos que él hace, que yo comparto plenamente, no tienen absolutamente nada que ver con la magnitud de las protestas, de los reclamos, de los bloqueos, y sobre todo con el lenguaje que adopta, acusándonos de antipopulares, de menemistas, él sentado al lado del Grupo Clarín, y el miércoles, lamentablemente, a mí me duele, de Narváez, el apoyo de Macri, la mesa de enlace, realmente es una caricatura. Yo creo que hay muchos que honestamente comparten la política de Moyano y creen que la movilización, y yo también reivindico la movilización, el poder popular, pero este es el mejor gobierno que tenemos errores. Bueno, eso es lo que decía Moyano hace menos de un año. Exacto. Ahora, que esto retrocede un poco respecto de ir de mayor a menor, pero como para sacárnoslo de encima, porque bueno, finalmente es un dato que cuenta. ¿Qué le pasó a Moyano? ¿Esto es nada más que el resentimiento por no haber obtenido cargos en las listas parlamentarias? ¿Esto es nada más? Eso sería una explicación más psicológica, ¿no? Está dolido. Pero hay una explicación, pero hay más que esto. No sé. Juegan en la política. Sí, juegan esas ¿Vos creés que sí, Raimundo? No se las puede decir públicamente por lo general, pero juegan. El factor humano es importante, pero a mí me parece que hay otras causas más. ¿Pero cuáles? Yo no veo otras. A ver, porque está el tema de con Kirchner se puteaba, negociaba. Perdón, Cristina no le atiende el teléfono. Hace una serie de planteos donde deja afuera al 35% de los trabajadores y nunca los consideró. Nosotros lo hemos hablado con él fraternalmente cuando nos reuníamos del movimiento de vista con la CGT, y la política, le decíamos, Emilio Pérsico le insistía con este término, vos hacés política para la aristocracia de los trabajadores. Vos reivindicás derechos, que nosotros también reivindicamos, pero el que está en forma ilegal, de que la asignación universal que cobra era que le da el gobierno, y no tiene mínimo no imponible por impuesto a las ganancias, porque además ni llega a ganar, aunque gane menos de 5.000 pesos, porque está en negro. Y la economía popular no se la reconoce. Por eso digo, me parece que la matriz tiene que ver con que están en una Argentina donde están acostumbrados a discutir, a empujar con mucha fuerza, como lo ha hecho Moyano, pero la de la economía formal, y no reconoce siquiera que hay una Argentina mucho más compleja, que para ser equitativa hay que expresar a todos, no a una parte. Raimundo, ¿vos qué pensás? Sí, ¿Hay algo más mira, que el desde luego que yo soy de los que cree que siempre los factores personales y psicológicos inciden en la política. Inclusive quienes lo conocen más de cerca que yo a Moyano dicen que no solamente la queja por la ausencia en las listas, que no es menor, sino también sus aspiraciones futuras, ¿no? Un tipo que tiene aspiraciones políticas, no solamente de crecimiento sindical, y que aparentemente el gobierno no se las ha reconocido. Pero a mí me parece que hay una cosa más estructural.
en el medio también, y me tomo de algunas cosas que decía el Chino Navarro. El tema es, hasta aquí se avanzó, se afectaron intereses y demás, pero me da la impresión de que hay algunos que dicen, ya acá llegamos al límite. Y me da la impresión de que la presidenta... O sea, que corren por derecha, sería... Más a la izquierda de esto no. Claro, me da la impresión más a la izquierda que esto no. ¿Pero por qué? Porque también se arrastra toda una lógica, toda una tradición de apretar pero terminar conviviendo y de recomponer el sistema político tradicional, donde la estructura tradicional del PJ juega un papel protagónico. A ver, Carlos, ¿sería que Moyano... Para interpretar qué sería que hay algo estructuralmente más allá de que está resentido porque no le dieron cargos en la lista del año pasado? ¿Sería que Moyano no se sentiría cómoda con algo más a la izquierda de esto? Yo voy a lo siguiente, Eduardo. Una etapa donde se ha construido una agenda que hace unos años era impensada, en términos de audacia, política, donde se han incorporado sujetos, donde se han ampliado derechos, es muy difícil sostenerla desde las estructuras políticas tradicionales que eran las que sostenían el sistema que se rompió. Entonces me da la impresión de que este proceso ha adquirido una dinámica, digamos, el paisaje de Vélez no es el que se imagina Moyano como paisaje político. Ahí vamos, okay. Me da la impresión de que él, la idea que tiene es, no, miren, está bien, avancemos, distribuyamos, pero no me toquen las estructuras. Entonces, a mí me parece que el desafío de esta etapa eso es más profundo que quedarte caliente porque no te pusieron lugar. Claro, ahí voy, pero no es solamente Moyano, Es decir, yo creo que esto es el 2015. Sí. ¿Qué es lo que va a marcar? Que estos años que se vivieron son los años de una etapa más de un gobierno en la historia de los gobiernos justicialistas, o es una etapa de corte histórico y de construcción de nuevas matrices y de nuevos paradigmas. Si la respuesta es esta segunda, esto necesita una fuerza política con una dinámica y con una estructura y con una concepción distinta de la que se imagina Moyano y muchos líderes territoriales del Partido Justicialista. Y termino con esto. A mí me parece que el establishment es como que se ha dado cuenta, después del cachetazo de octubre del año pasado y de todo de la inconsistencia de muchos dirigentes de la oposición, que le va a ser muy difícil encontrar candidatos por fuera de la coalición oficialista. Entonces los tiene que encontrar adentro, y para eso tiene que desmembrar, tiene que darse un juego de desgaste, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo este proceso de... Scioli, yo creo que ellos podrían pensar en algunos otros, pero que no tienen todavía llegada nacional, como puede ser el caso de Urtubey. Entonces está mezclado, ¿no? Porque Urtubey también está peleado con Moyano, no es que jueguen parte de lo mismo, juegan parte de esmerilar a lo mismo, aunque ellos en sí mismos no sean la misma cosa. Carlos Raimundi, diputado nacional por Nuevo Encuentro. Cerrás vos, Chino, hasta que llegue el informativo. Yo no quiero minimizar el factor humano, también considero que en algún momento puede ser determinante, hasta en un conflicto, pero me parece que Moyano es uno más, por más que hoy tenga una preponderancia mediática y un poder que nadie niega por lo que significó Camioneros, que irónicamente, siendo junto con Abdala los que más se enfrentaron al modelo neoliberal de los 90, al destruir los ferrocarriles él se fortalece porque todo se pone sobre ruedas. Es una vieja política de Estados Unidos además. Pero bueno, Moyano objetivamente no es culpa de él, se benefició. Pero yo lo que quería señalar es que tampoco simplifiquemos en el PJ. Simplifiquemos. Claro, porque el problema no es el PJ. El problema es que hay una política, una clase política, que todos somos parte, que nos subordinamos a los grupos económicos, la mayoría, hay honrosas excepciones, y quedó demostrado en los 90. Yo siempre el ejemplo lo simplifico, pero creo que es válido. Cavallo fue ministro de Menem y de la Alianza. Es decir, eso habla de que más allá de que había distintos objetivos en uno y otro, creíamos que no se podía modificar el statu quo respecto a los grupos económicos. Eso se cambió con Néstor Kirchner. Estamos avanzando, a veces día a día, no hay una estrategia determinada, y no todos los actores están dispuestos a cruzar el Rubicón en serio. Una cosa es el discurso, ir a un programa de televisión,
polemizar la Cámara de Diputados, pero otra cosa es de verdad cortar en pedazos el poder de los grupos económicos para luego distribuirlo entre los sectores populares. Y eso no es fácil, lo acabamos de ver en Paraguay. ¿Quién son los actores de Paraguay? Cargill, Monsanto, ABC Color, hasta Clarín tiene incidencia con el diario Última Hora, la Embajada de Estados Unidos, son los mismos actores que están acá. La Rural. Entonces me parece que lo que tenemos que reconocer, que por supuesto en el PJ hay dirigentes cooptados por esa vieja práctica, que también estarán en una puja, y la historia determinará de qué lado quedaremos. Hoy lamentablemente Moyano parece que está quedando del otro lado, pero lo queríamos, y esperemos que recapacite y que recupere el lugar que tenía. Pero eso pasa en el socialismo, pasa en el radicalismo, y no lo digo para que el PJ sea más bueno, sino porque es la realidad de la política, y la realidad de los dirigentes, y una cosita más. Nosotros fuimos propiciadores de Vélez, pero tampoco alcanza Vélez. Eso es la matriz. Si nosotros no logramos ampliar y construir mucha mayoría, y desde el Estado decidirnos a armar un instrumento político articulado con el Estado, no agrupaciones oficialistas cercanas al Estado, no dándole el lugar que le corresponde a la organización popular, quizás un día nos va a pasar lo mismo. Lugo no armó nada, nosotros estamos armando, pero no alcanza con lo propio. Requerimos tener una amplia política de alianza multicolor, porque desafíos como lo de Moyano, en este conglomerado casi un tutti frutti, más cambalache que otra cosa, nos va a desafiar la calle, y esto también se defiende la calle con organización y movilización popular. Están el Chino Navarro y Carlos Raimundi, seguimos con ellos después del info, perdón por la demora, siento que es un lujo a la mesa, con toda sinceridad. Vale. Carlos Raimundi, Piso, diputado nacional por Nuevo Encuentro, y el Chino Navarro, diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, y bueno, el titular del Movimiento Evita, titular, líder, no sé cómo vos quieras. Raimundi quedó enganchado con algo que el Chino decía al cierre, antes del informativo. Sí, yo quiero precisar, cuando hablábamos de la estructura, o por lo menos cuando yo hablaba de la estructura del PJ, ¿a qué me refería? De ninguna manera al peronismo, que es otra cosa, digamos. Hoy la Argentina vive una etapa de creación, de construcción, de ampliación de una categoría cultural, donde las peleas que se han dado no nos pueden encontrar en otro lado que en el campo de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Así que en términos culturales, todos estamos, por lo menos yo siento que estamos ahí adentro, y que eso es lo que nos encuadra. Yo cuando me refiero al PJ, me refiero a la estructura, a la categoría político-electoral, y tampoco a toda. Por ejemplo, anoche estuve en un programa de televisión con Gloria Videgain, que preside el Partido Justicialista de Azul. Y digo, ¿yo jugaría fuera de eso? De ninguna manera jugaría afuera de eso. Yo me refiero, cuando hablaba de Vélez, digo, ahí lo que no había una matriz peronista muy fuerte ahí. En Vélez. Ahora, lo que no había era el aparato tradicional. Ahí no estaban las banderas alimentadas por el aparato tradicional de los dirigentes sindicales o de los dirigentes territoriales. Ahí había un sujeto distinto, predominantemente distinto. Y no digo que no hubiera dirigentes sindicales ni dirigentes territoriales, digo, no eran los que le estaban dando armazón a esta nueva construcción política. A lo que me refiero es a una cosa que la define tal vez con más claridad el establishment que nosotros. Yo recuerdo, hará cosa de 20 días, un mes, una columna de Julio Bárbaro en Clarín, que se titulaba El peronismo que se quedó en la plaza. El tipo escribe eso, después hace todo un tour por todos los medios del establishment, y entonces habla del peronismo de los buenos modales, del peronismo que eligió Perón, que es el que tiene que tomar la herencia de este proceso. A donde este proceso tiene que depositar el futuro, la continuidad. Después la escucho, por ejemplo, a Beatriz Arlo, ¿no? Porque cuando ellos construyen movimiento, lo construyen por varios lados, por derecha, por centro, por izquierda, por todos lados. Y Beatriz habla de los peronistas de buenos modales, donde incluye, por ejemplo, a Alberto Fernández. Me acuerdo que ese día que escribe la columna Bárbaro, lo llaman de Radio Continental, lo llama Leuco, y le dice, bueno, pero ¿usted con quién se lleva bien? Mire, yo con el peronista que mejor me llevo es con Scioli. Entonces digo, se está dando, yo creo que tendría que ser muy ingenuo de nuestra parte, si no pensáramos que se está armando toda una cosa, una estructura
distinta de lo que creo que es lo que está construyendo el liderazgo de Cristina. Y lo último que digo, que coincido con el Chino. Bueno, eso justamente... queriendo implotar al kirchnerismo, porque creo que era el Chino el que hablaba, vos decías... Y por fuera no hay nada. Porque por fuera no hay nada. Si no es Scioli, ¿quién es? Por derecha. Y porque yo creo que hasta Macri se les ha mancado mucho, ¿no? Porque además, si yo soy del establishment, y digo, aunque coincida y aunque tenga más certidumbre con Macri, digo, el día de mañana quiero sacar una ley, ¿con qué senador? ¿Con qué diputado? ¿Con qué estructura territorial? Además que yo creo que a Macri lo que le falta es envergadura, que también le falta a Scioli, pero ellos necesitan otro tipo de dirigentes, necesitan dirigentes para domesticar, no necesitan dirigentes que tengan volumen propio. Yo creo que los dirigentes con mayor volumen propio en este momento en la Argentina están adentro del kirchnerismo, claramente. ¿A vos cuánto te preocupa, Chino, eso? No creo que vos seas un peronista de buenos modales, ¿no? No. Pues escúchame tampoco, qué presentación, ¿eh? No, pero es cierto, de lo cual estamos orgullosos. A mí no me preocupan tanto los candidatos. ¿No te preocupa? No. ¿La sucesión 2015 no te preocupa? Lo que me preocupa es cómo va a avanzar este proceso. A ver, lo que te decía hace un rato. Lo de Paraguay es una enseñanza, ¿no? Lo han dicho, no lo quiero reiterar, pero si Lugo no afectó los intereses de la derecha. No. Sí propició protesta social, organización popular, por acción u omisión. Este gobierno de Néstor y hoy el de Cristina, por influjo de las luchas que ha habido, no es mágico tampoco, ha avanzado en muchas políticas importantes y ha propiciado organización. Creo que estamos a mitad de camino. Entonces, la única forma, y Cristina lo tiene muy claro porque lo ha dicho en varios discursos, pero además lo determina la historia, de poder concretar lo que falta es seguir avanzando, afectando intereses y construyendo poder popular. Creo que ahí está la encrucijada, y por eso yo creo que hay que ser muy preciso. Yo comparto en general lo que dice Carlos, pero me parece que muchos actores, aún del PJ que uno cuestiona, nosotros tenemos que tratar de forzarlo a que jueguen en esta política, no trazar ya una raya, porque si no, no vamos a tener la mayoría. Y tampoco quiero ir... Yo coincido con eso, Chino, ¿eh? No, por eso es que coincidíamos. Con algún discurso que he escuchado en algún compañero, bueno, en el 2015 perdemos y después volvemos al 2019. El pueblo argentino no merece, porque el mayor sacrificio de este crecimiento de los últimos 9 años lo ha puesto el pueblo argentino. Los más kirchneristas de esta etapa son el 35% que son ilegales, que le cuesta llegar al día a día, porque a veces son jornaleros, ni siquiera están mensualizados, aunque estén en negro, y que nos han votado y nos acompañan. Pero si eso no lo organizamos y no podemos al Estado al servicio de esa organización, que no es partidaria, que no es un tema electoral, sino forma parte de construir un poder para poder enfrentar ese poder impresionante, poderoso, que yo creo que no está equivocado, sino que actúa con mucha precisión, porque además tiene mucho tiempo y mucho dinero, que son los grupos económicos. Si los subestimamos nos vamos a equivocar. Yo siempre decía después del 54%, enfrente está el 46%. No lo visualizamos porque está desperdigado, pero es el 46. No, marca casi un empate, es un partido cerradísimo. Entonces, hay que avanzar. Yo reivindico lo que plantea la CGT. Lo que cuestiono es el método y además el discurso de Moyano y con quién se junta. Pero nosotros tenemos que... Estoy seguro además que Cristina va a resolver el problema de la asignación por hijo, del impuesto mínimo, del impuesto a la ganancia, el mínimo no imponible, etcétera. Pero también tenemos que reconocer la economía popular, tenemos que resolver... Yo reivindico el plan de vivienda, pero además ese plan de vivienda tenemos que producir lotes para que haya construcción popular de las cientos de miles de familias que no tienen vivienda, los cientos de miles de pibes que están en la gira y no trabajan ni estudian. Si nosotros no avanzamos sobre eso y construimos política, que no es la agrupación, ni el Evita, ni Colina, ni la Cámpora, sino la genuina organización del barrio que existe, y no la empoderamos, quizás no nos alcance con el Estado y la gestión. Pedro... ¿Me dejas una cosa? Sí, dale. No, porque primero, sobre lo del Chino, primero, comparto absolutamente, un proceso como este para sostenerse necesita una fuerza política, pero no le alcanza con una fuerza política, necesita construir un bloque social, claramente. Lo de los candidatos tampoco es que me interese ni que me preocupe desde el punto de vista personal del nombre y apellido. Lo que sí me preocupa es quién le da la base de sustentación al candidato. Lo que me preocuparía es que alguien piense, miren, bueno, si no podemos con Cristina o con uno muy muy cercano a Cristina, bueno, si no tenemos más remedio, pongamos a este gobernador, porque ¿cuál es el problema? Que vos lo pones, pero después te lo apropia el establishment eso. Ya no es más el candidato
de esta sector social y político y cultural pasa a ser el Carlos, candidato del establishment. Yo los noto demasiado poco preocupados por el nombre. Entiéndanme, No, yo estoy preocupado. es dialéctico esto en términos de retroalimentación entre líder y masa. Pero si ese bloque social al que aludís vos, y esa necesidad de organización que supere al Estado y la gestión a la que alude el chino, no tiene un nombre, no tiene un liderazgo. Los riesgos son muy altos. Suponía que Néstor Kirchner, el 2 de abril del 2003, iba a ser presidente? Está bien, pero si mi abuelita tuviera pantalones sería mi abuelito. ¿Quién pensaba que Dilma iba a ser presidente un año antes que Lula lo decidiera? Bueno, está bien. ¿Por qué Lula pudo hacerlo? Porque Lula conformó en el pueblo brasileño una política de crecimiento e inclusión que lo transformó en el líder como para determinar quién es el candidato. Chino, Claro. que se visualizó. Entonces, si No me Cristina en el refiero a que lo veo 2013... poco preocupados respecto a que hoy no se visualiza quién. Pero si no te dice no te apresures, No, Lula yo lo estoy hizo un año diciendo antes. que si nosotros llegamos al 2013, No digo que tenga 2014, razón, estoy disparando a un... 2013-2014, primero, Néstor gobernó con un mundo que no estaba en crisis. Sí. Cristina del 2008 a la fecha está gobernando con un mundo en crisis. Sí. Y gobernando para todos, Sí. no para una aristocracia trabajadora, para todos. En ese marco, si nosotros logramos paliar esta crisis del mundo que Argentina afronta, con crecimiento, con inclusión, defendiendo el mercado interno, el salario, corrigiendo algunas cuestiones que hay que corregir y afrontando como estamos afrontando lo que aún no hemos afrontado, el pueblo argentino va a confiar en Cristina, como lo está haciendo hasta hoy, y ella va a poder determinar, a lo mejor lo que va a ocurrir ni nos imaginamos, pero si la política es la correcta, el liderazgo va a aparecer. Y quizás el nombre ni lo conozcamos, o lo conocemos, está al lado nuestro y nos resulta indiferente. Porque yo confío en la política y confío en los procesos donde el pueblo es protagonista. Si no podemos crear un candidato, bueno, hemos tenido experiencia, adentro y afuera del kirchnerismo, marketing, mucha imagen, y después se derriten. La política lo tiene que sostener y la organización popular. ¿Vos sí estás preocupado o más inquieto que eso? Mira, sí, yo ¿de qué cosas estoy preocupado? Hoy en la Argentina hay dos personas, hoy, también creo que la dinámica de este proceso puede llevar a nuevas alternativas, pero hoy en la Argentina hay dos personas que tienen legitimidad para tener una candidatura con muchísimos votos. Una es la actual presidenta y el otro es el gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te va a decir el gobernador? Pero si yo siempre estuve, ¿por qué dudan de mí? Si yo siempre estuve. Ahora, una cosa es, y sobre todo una fuerza como el peronismo, una cosa es ser conducido y otra cosa es pasar al rol de conductor. Y él puesto en candidato expresa un universo simbólico y un universo ideológico y un sistema de relaciones, etcétera, que representan valores y prioridades y cosas totalmente distintas a las que representa este proceso de Cristina. Primera cuestión. Segundo, cuando estamos discutiendo un proceso de ruptura, una etapa de ruptura como esta, donde se está discutiendo el poder, donde el eje de discusión política que corta todos los debates es el poder, es la construcción de una nueva hegemonía, es la construcción de una contracultura, de una nueva base de sustentación social para otros paradigmas, etcétera, yo no le tengo ningún temor a discutir la continuidad, a discutir que estos procesos son largos y que los liderazgos necesitan consolidarse y que no tienen por qué durar un mandato constitucional. Esto me lleva a una cosa, vinculándolo con lo de Paraguay. Puede haber un sistema electoral democrático, si vos querés, pero que sirve a los intereses oligárquicos. Esto lleva a rediscutir, a repensar toda la arquitectura institucional demoliberal de América Latina, si está en condiciones o no de sostener desde su formalidad tradicional estos procesos de cambio y de ruptura. Eso implica una asamblea constituyente. Por ejemplo. Pero con debate popular y lo que yo no quisiera es discutir una asamblea constituyente. En Paraguay, digo, Chávez armó poder popular, Evo armó poder popular, Correa armó poder, Lugo no armó nada. Tal cual. Al contrario, nosotros estamos a mitad de camino. Nosotros estamos a mitad de camino, también tenemos que reconocerlo. Bueno, no alcanza con Vélez, Pero claro que no alcanza. Mucho, por eso la constituyente puede ser interesante. Si no se hace entre cuatro paredes. Cuando digo a mí no me interesa el candidato, lo aclaro por las dudas, porque a veces mal pensado, ¿no? Por ustedes. Yo no estoy diciendo que me da lo mismo cualquiera. Estoy hablando de candidatos que expresen la matriz de esta política que es totalmente diferente a una política subordinada al grupo económico. Acá hay personajes
algunos de ellos ya aspiran a ser candidatos, que claramente no les interesa romper ni alterar la lógica del statu quo con los grupos económicos. Yo estoy hablando del kirchnerismo, al margen si podemos discutir si kirchnerismo es peronismo o no, porque el Frente para la Victoria es mucho más amplio que el peronismo, porque tampoco alcanza con el peronismo. Se requiere de muchísimas fuerzas políticas, sociales y gremiales, porque si no también pasa la otra paradoja. Hoy Moyano está en un lugar que a mí me duele, pero tampoco me gusta que sea Lescano o Cavalieri el que explique la política gremial cercana al gobierno, porque la verdad es casi peor el remedio que la enfermedad. Y tampoco pienso renunciar a decir, que creo que todos vamos a coincidir, que sin protagonismo de los trabajadores y sin unidad de los trabajadores, lamentablemente vamos a terminar en 4 o 5 centrales obreras, este proceso no va a avanzar. Se termina así o Pareciera que sí, ojalá que no, ojalá que sea el paso a que luego haya una unidad, es el paso porque se requiere unidad a los trabajadores y protagonismo, y cuando digo trabajadores también me refiero al 34% que es ilegal y a los que protagonizan la economía popular. Gracias a los dos, la verdad, y lo vuelvo a decir, sentí que fue un lujo a la mesa. Porque además dejó, como dije al comienzo, posibilidad de pensamiento crítico, que era lo que queríamos.